Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente ya a nuestro módulo de macroinvestigación. Bueno, en este entendido vamos a ver el aspecto de las líneas de investigación. Y una de las primeras preguntas que surge en este momento es ¿qué es una línea de investigación? Y justamente los cuales nos van a ayudar en el desarrollo mismo de un trabajo, en este caso ya sea macro, micro, meso. ¿Sí? Entonces, en esos aspectos debemos señalar que una línea de investigación es un eje temático lo suficientemente amplio y con una orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y construir en forma perspectiva y prospectiva el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y tecnología. Entonces, en este sentido, existen varias líneas de investigación que podemos optar y evidentemente todos ellos conllevan a diferentes temáticas. Por ejemplo, podríamos hablar algo de algunos temas, por ejemplo, educación. ¿Sí? Utilizamos un buscador científico, una base de datos donde se encuentren diferentes artículos y documentos. Entonces aquí está todo relacionado a lo que estaríamos viendo como las líneas de investigación. Entonces, si no tenemos una línea de investigación, se va a volver difícil poder iniciar o poder concluir inclusive este trabajo. Por otra parte, es necesario señalar que se requiere un experto para poder trabajar una línea de investigación. En este caso, todos nosotros somos expertos en nuestra área de investigación, es decir, en los diferentes campos en los cuales hemos desarrollado diferentes actividades. ¿Ya? Entonces, es justamente uno de los aspectos que nos señalan. ¿Cómo escogemos nuestra línea de investigación? En este caso, estaríamos iniciando con un proyecto, con un trabajo que nos va a ayudar a poder avanzar y poder dar respuesta a una necesidad de la misma sociedad. ¿Sí? En este curso de postdoctorado se tienen muchas expectativas en relación al tipo de trabajo que van a desarrollar ustedes, y evidentemente esto conlleva una necesidad de la sociedad. ¿Sí? Entonces todo esto va a emerger a partir de una realidad en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas áreas: pedagogía, educación, tecnología educativa, como habíamos visto en este buscador científico, el mismo que nos precisa ya diferentes trabajos de investigación relacionados a esas líneas de investigación. Una buena línea de investigación es aquella que tiene que ver con tus experiencias. Entonces, justamente requerimos de las experiencias que hemos desarrollado cada uno de nosotros alrededor de nuestra vida profesional, nuestra vida académica y esos aspectos. Cuando hablamos de los antecedentes de la investigación, debemos señalar muy bien que esta sección contribuye a orientar a los lectores y capturar nuestra atención, ¿sí? Tomando en cuenta que hacemos un estudio acá de otros documentos más y vemos lo que se establece un campo general, resumimos la investigación previa, indican algunos posibles unas necesidades o huecos de investigación y establecemos el propósito de nuestro documento. Entonces acá ya podríamos buscar algunos documentos que puedan apoyar y estén relacionados con la temática o nuestras líneas de investigación. No nos olvidemos que todos estos están relacionados con el objeto de estudio. Entonces el objeto de estudio es aquel que nos va a ayudar, que nos va a permitir desarrollar la actividad, en este caso nuestro trabajo de investigación. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Ahora, un aspecto que debemos señalar es el siguiente, ¿ya? Para empezar a trabajar ya dentro de un problema de investigación requerimos de una idea. Entonces, la idea de investigación en este momento es muy importante
dado que es la que nos va a permitir a tener algunas ya las primeras intenciones sobre una realidad en la cual nos estamos posicionando. Entonces existen algunos trabajos que evidentemente nacen a partir de una idea. Entonces puede que existan ideas, no todas las ideas son descabelladas. Entonces justamente acá ustedes tienen que plantearse ya a partir de algunas ideas que pudieran suscitarse. Entonces tenemos que las ideas nacen, las investigaciones nacen de las ideas. Entonces queremos una idea. Las mejores ideas emergen de resultados de otros estudios, entonces podríamos tomar en cuenta. Aquí estábamos viendo algunos ejemplos de ciberseguridad, ya que se podría tomar en cuenta. Ciberseguridad simplemente podríamos atacar de esa forma, ya precisar un poco más en redes sociales. Fíjense que aquí nos permitiría avanzar y trabajar ya sobre algunos trabajos que ya se han desarrollado. Las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas, es decir, no todo lo que se va a publicar existe una calidad, y evidentemente ya en los trabajos finales de publicación no van a tener una relación directamente proporcional para el impacto mismo de la revista y del artículo. La generación de ideas se basa en el escepticismo, es decir, tenemos que dudar de todo, a las creencias aceptadas y las observaciones y críticas de los problemas que afectan, en este caso, al concepto de los pacientes. Inicialmente la idea será general, pero luego lo vamos a ya especificar. La idea debe ser novedosa, actual y original. Entonces justamente aquí tomamos una temática que es actual, es una situación que se está presentando en todo el contexto nacional y que evidentemente es una necesidad de la población. Analizar la idea hasta hacer un planteamiento más preciso y estructurado, no perder tiempo en responder preguntas ya contestadas. Entonces ya existen dentro inclusive de algunos trabajos ya algunas actividades, cuestionarios, instrumentos elaborados que los podemos usar, es decir, no es necesario iniciar nuevamente la construcción como nos señalan, ¿no?, de las ruedas, y hasta podemos utilizar algunos elementos. Tenemos que familiarizarnos con el objeto de estudio. En este caso, mi objeto de estudio es ciberseguridad. Entonces tengo que empezar a familiarizarme de qué se trata. Evidentemente soy el experto, entonces debería por lo menos tener las nociones generales en relación a esta temática. Y la idea debe rondar en nuestro interés campo de acción. Es decir, si tenemos interés, evidentemente que nos van a ayudar y lo vamos a poder concluir nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, en este sentido también hay que tener en cuenta que la idea debe surgir de aspectos importantes para nuestra vida. Jamás debemos pensar que es descabellada. Toda idea en este momento es buena, ¿sí? Toda idea es buena. Tu idea inicial será vaga y cargada de confusión, pero poco a poco vamos a aclarar y vamos a apreciar mucho mejor esto. No existen ideas obvias que no deban ser consideradas. Las ideas novedosas y revolucionarias siempre han sido rechazadas. Es decir, el momento de apreciar una idea y luego que se va a convertir en un problema, evidentemente siempre ha sido objetada, cuestionada. Entonces no debemos desanimarnos y continuar con todo lo que nos estamos proponiendo a partir de esa idea. Las primeras ideas siempre parecen irrealizables, ¿no? Una idea que podríamos tener es hacer un trabajo de ciberseguridad a nivel, en este caso, en el contexto de la ciudad. Luego podría abarcar otras ciudades más y por ahí puedo salir al exterior, ¿ya? Entonces puede ser muy fantasioso o irrealizable, pero evidentemente se puede lograr. Es decir, las condiciones en el tiempo podrían cambiar y podríamos ya utilizarlo. ¿Qué idea más me conviene? Que la idea te apasione, te interese, te guste, que el tema que vas a ver en tu especialidad o con tus planes de ejercicio profesional de futuro tenga que estar relacionado, que tenga que ver con tu formación profesional y que tengamos acceso. Por ahí quiero hacer un trabajo relacionado con los aspectos meteorológicos, pero no tengo el acceso a la información. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esos elementos.
Ya tomando los puntos de la innovación de la idea, vamos a ver ahora cuáles son los países más innovadores del mundo. ¿Ya? Para ello vamos a hacer referencia primero a las invenciones en nuestro contexto. Se observa que existe ausencia de patentes registradas. Existen ideas nuevas para la invención, pero también se puede evidenciar que la cultura de la patente es escasa en los inventores, falta de información de nuestros derechos, mercado de piratería y por lo general en un gran porcentaje Bolivia importa toda la innovación de conocimiento. Aquí tenemos un pequeño video en el cual nos va a poder mostrar cuál es el comportamiento de las invenciones en un contexto internacional. Entonces, como podemos apreciar, se puede ver cuál ha sido el comportamiento en relación a ideas e innovación en un contexto internacional. Entonces, se puede apreciar cómo en unas primeras instancias Japón y Estados Unidos estaban en primero y segundo,
pero en este año 2017, hasta la fecha donde se ha realizado ese estudio, prácticamente es China, ¿no?, la que está dominando y se encuentra en primer lugar. Entonces ese dato es bueno que lo podamos tener en cuenta. Bueno, entonces también hay otros aspectos que debemos tomar y considerar para el mismo trabajo de investigación. La novedad científica, si el trabajo aporta necesariamente aportaciones, tanto en el aporte teórico como la significancia práctica. Una novedad científica, si corresponde a la presentación de una estrategia a partir de un trabajo, la contribución teórica, qué contribución o aportación tendría nuestra investigación hacia otras áreas del conocimiento, se logrará llenar algún hueco con el conocimiento. Entonces habíamos hablado de la ciberseguridad. Entonces posiblemente con este tema, con esta temática, con este objeto de estudio de solución o respuesta a diferentes inquietudes de la sociedad, significancia práctica, ayudará a resolver algún problema de forma práctica, tiene implicaciones trascendentales, posiblemente sí. La relevancia social, ¿cuál es la relevancia social? ¿Existen beneficiados en la sociedad? Entonces posiblemente con ese trabajo la sociedad tenga una respuesta. Y en varios trabajos ya propios de nuestra investigación tenemos la teoría metodológica que muestra la inversión que podríamos ayudar a crear un nuevo instrumento para una recolección o análisis de datos, ¿no? Prácticamente eso va relacionado con una propuesta de investigación. Entonces ya en la situación problemática habíamos partido de diferentes consideraciones a partir de las ideas. Podemos arrancar de una realidad, de una necesidad, pero los aspectos que también vamos a tomar en cuenta son ya en el planteamiento del problema, un análisis macro, micro, meso, y uno de los puntos que se tiene que tener mucho énfasis son en los elementos de este problema, ¿ya? Entonces tenemos elementos, por ejemplo, la pregunta clave, la variable X, tenemos enlace, variable Y, muestra, ámbito geográfico y tiempo. Todos estos elementos intervienen en la formulación del problema y evidentemente ya más adelante, cuando se pueda reflejar en el objetivo, son también sujetos a una evaluación y consideración para una posible publicación internacional. Entonces aquí tenemos un ejemplo cuantitativo, pero evidentemente si fuera cualitativo ya serían categorías u observables. Entonces esos elementos debemos tenerlos muy en cuenta al momento de poder considerar y avanzar en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, otro aspecto que debemos tomar en cuenta, y habíamos conversado, nos vamos a asociar, nos vamos a apoyar en un documento que es el evaluación de la calidad de artículos, y en este paper tenemos acá tenemos un espacio, tenemos un fragmento donde nos hablan sobre las publicaciones mismas de nuestros trabajos, que sean macro, micro, meso. Y me dice, ejemplo de tendencia a publicar estudios en los que se encuentran efectos a rechazar o los que no se encuentran. Por ejemplo, el autor me dice que cuando era estudiante de doctorado envió un trabajo para su posible publicación en una revista incluida en el JCR. El director de la revista se lo devolvió diciendo que aunque era metodológicamente correcto, fíjense que estaba correcto metodológicamente, no podía aceptarlo para su publicación, pues en realidad no demostraba ningún efecto de la variable independiente sobre la dependiente. ¿No? Justamente es lo que hablamos hace un instante, los elementos que intervienen en la formulación del problema. El autor quedó sorprendido, pues la muestra del estudio era 10 veces superior a estudios similares, algunos publicados en la misma revista y en los que sí se encontraban efectos. La conclusión era clara, lo importante no era ni usar metodología ni adecuada al tamaño de la muestra, lo realmente importante era encontrar efectos. Así las cosas, el joven investigador decidió archivar el trabajo y no enviarlo a ninguna otra revista, pues ya bastante atrevimiento había sido enviarlo a una revista de prestigio. Pasaron bastantes años, ya siendo profesor, el autor del trabajo, con motivo de un
cambio de universidad, encuentra en el fondo del cajón de su despacho su artículo. Ya instalado en una nueva universidad, decidió actualizar la revista teórica, la revisión teórica exclusivamente eso. Envió el trabajo a otra revista, igual de JCR, pero con un factor de impacto 4 veces más alto al que la tenía la anterior revista. El trabajo fue aceptado sin ninguna crítica y fue publicado. Alguien podría pensar que la madera del cajón había tenido el mismo efecto que la madera del roble sobre el vino cuando envejecen los toneles, pero ni la madera, ni el roble, ni esa explicación parecía adecuada. Había otras posibles explicaciones: falta de fiabilidad entre revisores, intencionalidad por parte de los revisores, especialistas en el tema que sí encontraban efectos, sesgos. Sin embargo, el autor atribuyó la aceptación al cambio de tendencia que se había dado en las revistas, al considerar también aquellos trabajos en los que no se encontraban efectos. Esto no implica que esa atribución fuese la correcta, pero en cualquier caso, ¿qué importa? Señala que lo importante era publicar el trabajo, al menos así lo pensaba en aquel momento. Entonces, eso también nos da una pequeña reflexión para que no nos podamos desmotivar en la publicación de artículos. Acá tenemos otro, que es ejemplo de falta de fiabilidad entre revisores. Fíjense que estamos entre revisores ahora. A continuación se recogen comentarios de los revisores de dos revistas incluidas en JCR con el mismo factor de impacto sobre un mismo artículo que fue sometido para revisión. Como puede ver, mientras los revisores de la revista A desacreditan y rechazan de manera radical el artículo, los revisores B aceptan el artículo y además hacen comentarios bastante positivos. Se trata de un caso real. Revista A. El artículo fue rechazado siguiendo las siguientes recomendaciones. El manuscrito lo considero de pobre calidad, plagado de problemas y no adecuados para su publicación. B. El 2. El artículo presenta limitaciones metodológicas y conceptuales importantes que limitan considerar su pertinencia y publicación. 3. No tiene sentido abundar más sobre el artículo de tan lamentable nivel. Mi única duda es por qué el artículo así se envía a la evaluación y no se decide a nivel del comité editorial su rechazo. La revista del artículo fue aceptada con mínimos cambios sobre aspectos formales de forma, y algunos comentarios de los revisores fueron: el artículo está claramente escrito y tanto el texto como las figuras presentan una información directa, resumida y didáctica. Los autores han presentado de manera lúcida los trabajos presentados en el artículo. Los autores han hecho un muy buen resumen de los resultados. Este es un claro ejemplo de la falta de fiabilidad entre evaluadores, pues en la revista A no se rechaza el trabajo por no adecuarse a la línea de revista, sino por la opinión de los revisores. Este es un factor que no podemos controlar. Este ejemplo también sirve para poner de manifiesto que el factor de impacto no corresponde con el nivel de calidad. Entonces, una vez que se publica, no sabemos cuál va a ser el impacto. Pues dos revistas teniendo el mismo factor de impacto, una rechaza y el otro lo publica. Sin duda, los revisores de la revista A también podrían ser un buen ejemplo de las revisiones crueles. Esto nos muestra que debemos tener mucho cuidado y no debemos desmotivarnos, sino más bien continuar ya iniciando con el trabajo macroinvestigación o un trabajo que estemos encaminando y luego a su posible publicación. Bueno, estábamos tocando el aspecto del objetivo. Y habíamos señalado que teníamos acá, voy a volver a entrar un ratito, en Dialnet, que nos daba de una forma más precisa, ¿no?, el manejo de lo que es la parte de los elementos que contiene un documento, que lo hubiéramos trabajado y lo estaríamos mostrando, ¿ya? En este caso pusimos seguridad y las redes sociales. Entonces, lo que estábamos tratando de mostrar es que dentro del trabajo mismo, uno de los elementos que se van a incorporar es el objetivo, ¿ya?, que es la respuesta a nuestro problema. Entonces, habíamos visto por acá un resumen, y tenemos que identificar el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? A ver, porque es muy largo, voy a buscar otro.
Este criterio es el que lo toman por lo general los comités revisores, ¿ya? Actualmente aquí buscamos también, a ver, por esta razón los usuarios, como también la investigación consiste, aquí entonces aquí ya tiene, nos indica el objetivo. La investigación consiste en analizar los ciberataques en sitios de redes sociales y su relación con la protección de datos personales. ¿Ya? Entonces es interesante. Les comento que había un experimento, un trabajo que lo han desarrollado los que viven en la ciudad de La Paz, en el atrio de la UMSA. Sucede que pusieron en el medio del atrio como una casetita y colocaron internet gratis, wifi gratis. ¿Ya? Todas las personas, o un gran número, la mayoría de las personas, se conectó de una manera inmediata al wifi. Pero existen ahí vulneración de algunos puntos, en este caso del sistema de seguridad, y con el acceso al Wi-Fi, el trabajo mostró que podían entrar a ver todo lo que tenía y rastrear o revisar el contenido de su celular. Entonces justamente ahí venía una consideración muy interesante, ¿no? Que las personas no tenían un cuidado en este tipo de redes y que de alguna forma se debe replicar en otro tipo de lugares. Pero lo que se trata de mostrar es concientizar que no todo donde nos conectemos son redes seguras. Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo, ¿ya? Entonces, el objetivo mismo tiene algunos elementos, como habíamos hablado, la pregunta, tenemos un verbo, tenemos unas variables, ya sea la independiente, la condición, la variable dependiente, tenemos sujetos o casos, el contexto y en otro lado el tiempo, la temporalidad. Este también es una forma de poder establecer los elementos que intervienen en el objetivo. Entonces, ya los revisores, en este caso, después de, en este momento estamos en el avance mismo de nuestro objetivo, ya los mismos revisores van a identificar estos elementos. ¿Sí? Algunos puntos consideran, como habíamos visto en ese paper, de alguna forma no se mostraba el efecto que tenía la variable independiente sobre la variable dependiente, si se recuerdan. Ese era el argumento por el cual el artículo no se pudo publicar en la revista A, pero en la revista B sí lo pudieron publicar. Entonces justamente hacen esa revisión, variable independiente y variable dependiente. ¿Y por qué variables? Porque en este caso están consideradas en lo que son unos trabajos cuantitativos, ¿sí? Entonces, si fuera cualitativos, ya nos hablarían de categorías o de observables, ¿sí? Que de alguna forma también va a haber los expertos o los pares quienes van a tomar en cuenta todos estos elementos para su evaluación. Entonces, una vez de que tenemos establecido ya el problema, tenemos el objetivo, es ahí donde viene una triada, también intervendrá la hipótesis, el tema de investigación, ¿sí? Entonces el tema de investigación debe mostrar las variables a estudiar, a quién vamos a estudiar y el lugar donde se hará la investigación, ¿sí? Entonces también se puede usar con una fórmula o los elementos que intervienen en este caso para el problema, para el título. Si solo manejara de esta forma, tendría 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Si lo vemos así, ¿ya? Pero sabemos que en el contexto podríamos colocar departamento, ciudad, podrían intervenir otro tipo de elementos más en el contexto. Los sujetos o casos de la misma forma, las variables pueden tener otro tipo de denominación. Entonces, consideraciones para formular el tema. Ahí tenemos, ¿no?, algunos nombrecitos, algunos ejemplos de nombres. Ahora, en este entendido, existe también un documento que he podido seleccionar para que podamos verlo. A ver, creo que es este de aquí. Y el otro me lo ha colgado la máquina.
Aquí tenemos otro paper, ¿ya? Entonces, este paper me dice cómo puedo incrementar mi impacto de mi artículo y blogs de la invisibilidad a la visibilidad. Lo que estamos diciendo, ¿no? Que si publico la primera parte, es decir, primero en esto, estamos en este momento en los pasos de la elaboración del proyecto, ya puede ser en este caso en un contexto pequeño o en un contexto macro de mayor alcance, dependiendo de las mismas variables y todo lo que está interviniendo en el trabajo. Y posteriormente tenemos que ver cómo visibilizarlos, no solo quedarnos como invisibles, como lo dice el artículo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Con las opciones que brinda la Web 2.0, promocionar la investigación que uno mismo realiza es posible a partir de blogs, repertorios institucionales, redes sociales. Son herramientas de servicio de comunicación científica, lo voy a hacer un poco más grande para que puedan apreciar. ¿Dónde estamos? Allá. Que permiten difundir los trabajos y resultados de investigación. Con este objetivo se describe cómo funcionan los motores de búsqueda de algunos elementos de SEO, bueno, eso no, que el investigador puede aplicar sus contenidos para facilitar la indexación y lograr una mayor visibilidad en la web. Título, palabras clave, autoría, gráficos, imágenes, archivos en formato PDF y todo lo demás, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa de este documento? Por lo general, fíjense aquí cómo nos dice aquí, ¿ya? De acuerdo a lo que, este trabajo, que el título tiene una extensión entre 70 y 100 caracteres, 10 a 15 palabras. En las revistas que he podido ver, donde, te hacen una revisión, 15 más 2 menos 2, te dicen que tiene que ser 13 o 17. Lo mismo se refleja en el trabajo de investigación, o por lo menos debería estar asociado, porque existe una relación entre el trabajo que estamos realizando y la publicación. Por ahí puede haber alguna diferencia con algunas palabras, pero sin embargo tiene una relación. Entonces nos dicen de 10 o 15 palabras, entonces, también 12, que sugiere la revista, debido al poco espacio del que disponen los buscadores en sus páginas de resultados, dice. Un texto demasiado largo, este es un criterio, ¿ya? Al margen de lo que nos digan los del comité editorial, ¿sí? Este es otro criterio. Fíjense que me dice que un texto demasiado largo aparecerá cortado y desvirtuará el mensaje que se quiere transmitir al usuario. Es decir, si yo voy a colocar aquí mis búsquedas, entonces posiblemente aparezca cortado. Medios y enfoques de ciberseguridad en las redes sociales virtuales para los vecinos o para los estudiantes de las universidades públicas y privadas. Significa eso, que puede quedar cortado, entonces no va a salir todo el título. Entonces aquí tendríamos una respuesta, un criterio de una revista, lo podríamos tomar también por ese lado, ¿ya? Que no se va a visibilizar. Entonces justamente depende también dónde está indexado nuestra revista o los artículos que vamos a publicar. Debe incluir las palabras clave más importantes que reflejen el contenido de la publicación. Esto también se refleja con el mismo trabajo. Cuando hacemos el trabajo, posiblemente tenga un resumen. El resumen tiene sus keywords, entonces de alguna forma se va a asociar. Al momento de manejar keywords también, o las palabras clave, debemos especificar el manejo de lo que son los descriptores que estén establecidos para estos buscadores y también para que el mismo comité los pueda evaluar, ¿ya? Deben incluir palabras más relevantes, nombrar las revisiones como el artículo original para facilitar la agrupación de contenidos. Los títulos jocosos o de broma no van, ¿no? No van. Entonces, sobre las palabras clave, se denominan términos de búsqueda una o varias palabras, una frase, pueden ser simples compuestas, que se tecleen en el buscador. Esas palabras son las que vienen acá. Es ese posicionamiento que queremos, ¿sí? Entonces, lo que pongamos ahí es lo que va a aparecer en estos buscadores. Y describen un contenido del trabajo o blog y los identifican, ¿ya? Entonces se llaman descriptores. Cuando estemos en nuestro trabajo ya en la parte de resumen, en caso que tuviéramos un resumen, tenemos las palabras claves, debemos asociar todo esto con los descriptores. Muchas veces manejamos de manera implícita, es decir,
directamente estoy hablando de ciberseguridad, y ciberseguridad ya para mí es una palabra clave, ya de entrada, porque es el objeto de estudio sobre el cual va a girar todo mi trabajo. Entonces, para ello existe, a ver, aquí creo que voy a llegar ya, sobre la autoría también habla, la firma es la palabra clave que tiene un autor para recuperar toda la bibliografía y para poder ser diferenciados autores. No sé si tiene no tienes. Enseguida vamos a ver la otra lista. Entonces, aquí me habla primero ya sobre esos aspectos, sobre el título, extensión. Y es bueno que podamos hacer referencia y tomemos como ejemplos ya algunos documentos que ya han sido publicados. Veamos este otro. Este otro es otro artículo que se llama las palabras clave ya en los artículos científicos. Entonces aquí ya me especifica de una manera ya un poco más extensa lo que son las palabras claves, los que son descriptores. En un análisis de 706 manuscritos originales relacionados con el área de sistema respiratorio, encontraron que solo el 50% emplearon palabras clave de manera correcta. Entonces, al momento de elaborar el trabajo debemos especificar muy bien y cuáles son las palabras correctas, ¿no? Entonces, las palabras correctas las pueden encontrar acá. Aquí están algunos ejemplos donde ustedes pueden encontrar los descriptores. Una forma muy directa en este momento es colocar tesauros de la UNESCO. Tesauros. Vamos a ver, ahí está, no es con H, le puse con H. Entonces, si yo entro a su página web de tesauros de la UNESCO, y también está en el paper, miren, tesauros de la UNESCO, ¿sí? Ustedes van a encontrar todos los descriptores que el mismo paper me dice que no lo he utilizado de forma correcta en mi documento. Entonces podemos buscar lo que son este tipo de direcciones que son los descriptores. De alguna forma también nos van a ayudar a precisar muy bien el objeto de estudio y en mi trabajo. ¿Sí? Entonces ya voy a llegar al objeto de estudio, que es el elemento central del trabajo de investigación, ¿no? Que es la parte del campo de acción, y de alguna forma, en este caso, mi trabajo sería la ciberseguridad. Entonces, el objeto de estudio va a ser ciberseguridad, va a girar en torno a él todo el trabajo, y si tuviera algunas dudas sobre el objeto de estudio, y también si va a haber otro tipo de variables, tengo que buscar descriptores. ¿Ya? Entonces aquí puedo buscar ciberseguridad, seguro que lo voy a encontrar, hay que buscar, y también me puedo apoyar en estos otros tesauros que se tienen acá. Entonces, muchas veces lo hacemos de manera implícita, ¿no? Es decir, no se precisa, pero es bueno que podamos tomarlo en cuenta y busquemos, ¿no? Pero por ahí cambia el nombre, simplemente hay que buscar un poco más. Aquí está otro, a ver, ciberseguridad, posiblemente sea esa su forma de búsqueda de esta página. No, entonces posiblemente tenga otro tipo de, inclusive de determinación o de formulación. Y ahí, pero hay algunos. Yo les he mostrado uno que funciona, que es aquí los tesauros de la UNESCO, y pueden empezar a buscar sus propios descriptores para trabajar con el mismo objeto de estudio, que aquí por ejemplo es un ejemplo, coadyuvar al aprendizaje significativo y cooperativo. Entonces ahí sería mi objeto de estudio, pero apoyado con los tesauros. En ese caso, cuando ya manejamos el objeto de estudio, se sugiere que puedan ustedes buscar también en algún repositorio o en estas plataformas donde se encuentran estos descriptores, ¿sí? Entonces, eso también, fíjense que ha sido trabajado por algunos artículos, es decir, es interesante. ¿Qué tal si podemos hacer un estudio de tesis de, no sé, de diferentes universidades y veamos lo que señala esto, ¿no? De acá. Hay que hacer un análisis de todas las tesis y veamos si se han manejado de manera correcta los descriptores o palabras clave. Y ese trabajo, evidentemente, que van a ayudar a todos los tesistas, a todos los investigadores que vienen por atrás.
o si quieren publicar y estén haciendo su tesis, su investigación, macroinvestigación, micro, meso, va a ayudar de una forma bastante significativa, ¿ya? Entonces, así como vemos, existen trabajos que solucionan este tipo de problemas, ¿sí? Lo solucionan y nos ayudan en gran manera, ¿ya? Entonces, eso va en relación ya en esos elementos que están muy relacionados, que es el problema, el objetivo, y en este caso ya vamos a ver también lo que sería la hipótesis, ¿no? Eso que lo vamos a dejar yo para la siguiente semana. Y los objetivos específicos, bueno, que de alguna forma ya lo establecen muy bien ustedes, ya de alguna forma inclusive ven la coherencia, es decir, la forma y cuáles son los elementos que van a intervenir en relación al objeto de estudio, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que tener un hilo conductor para el diseño teórico. Aquí hay un ejemplo que también es muy importante que lo puedan tomar en cuenta o lo tengan en consideración. De acuerdo a este estudio de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Mariño Vidaurreta, se tomaron 29 tesis de doctorado defendidas en los últimos 14 años a partir de 2011. Nos señala que con títulos que tienen menos de 12 palabras son 4 y no incluye el resultado, es decir, la propuesta, ¿no? Es decir, que está proponiendo no incluye. 14 con títulos que tienen entre 13 y 20, es lo que nos estaban, por lo menos solicitando una media, ¿no? Y aquí se encuentra entre 8 con el título y 6 sin el título. Entonces ustedes como tutores algunas veces aconsejamos o recomendamos que tenga el título, pero que tenga el resultado o no tenga el resultado. Y de la misma forma esto se replica cuando estamos en el artículo, en la publicación pública, y con títulos que tienen más de 30 palabras, cantidad 5. 3 incluyen el resultado y 2 no. Y un ejemplo de esos es, voy a venirme acá a un repositorio y vamos a colocar lo que trabajan por lo general: estrategia de aprendizaje para el rendimiento, no sé, vamos a ver si debe haber por aquí, posiblemente estrategia de aprendizaje y rendimiento, estrategia de aprendizaje y su relación con el rendimiento. Entonces aquí la estrategia ya es el resultado, fíjense. Entonces, influencia de los padres de rendimiento académico, las estrategias de aprendizaje. Entonces, estos trabajos ya incorporan el resultado en el mismo documento, ¿sí? Entonces, coincide con estas investigaciones que se han realizado también en estas universidades, es cierto. Entonces, coincide y de alguna forma tienen relación y debemos tomarlos en cuenta. Si, es bueno que lo tomemos ya en cuenta, porque luego cuando se somete al comité o donde queremos publicarnos, evidentemente ahí se van a presentar algunos inconvenientes, ¿sí? Entonces, bueno, luego vienen algunos diseños y la hipótesis la vamos a dejar para la siguiente porque no vamos a acabar. Quiero tocar otros puntos más en relación también con los mismos problemas, con los títulos, pero con ya algunos repositorios y bases de datos. Bueno, entonces, no sé si hubiera algo más, podríamos quedar acá. La siguiente continuamos. Si tuvieran alguna duda, por favor. De acuerdo, doctor. Hasta mañana. Mañana, el martes nos toca. Ah, perdón, el día martes, perdón. Por favor, el video les voy a pasar mañana por la tarde, les ruego, porque tengo otras actividades más, y mañana por la tarde les paso el enlace, por favor, tengan un poquito de paciencia. Perfecto, gracias, doctor, buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches a todos, tengan un excelente resto de jornada. Buenas noches, doctor.